queremos dar testimonio de ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les voy a leer un versículo que todos conocemos, que es un versículo que muchas veces nosotros lo aplicamos. Pues bien que a veces sacamos en contexto un versículo y lo usamos para todo. ¿Sí? Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y alguno lo usa para jugar un partido de fútbol. O para hacer una gimnasia, no sé. Pero el sentido es otro. Igualmente, yo voy a tomar un versículo que está en Isaías capítulo 10, 27. Es un versículo, si quiere búsquelo, si no, no se preocupe. Quizás leamos algo más, pero esto es lo que quiero decir. Dice el versículo 27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Lo repito para aquellos que no trajeron. Lo pusieron acá, entonces está. No lo repito. Bien a esto. Cuando ustedes leen el libro de Isaías se van a encontrar con muchos episodios. El más importante es la rebeldía del pueblo de Dios, la idolatría. El más importante es que el mismo Isaías era un profeta que Dios iluminó de una manera especial. No solamente hablamos de la manera sobrenatural, sino especial. Era un profeta que no se parecía a Juan el Bautista que andaba comiendo langosta, sino que era un profeta que estaba relacionado siempre con el poder. El pueblo de Israel y Judá en ese tiempo tenían una decadencia espiritual debido a la idolatría. Y sumamos a Siria, según lo que dice la Biblia. Quiero decir que Siria sale de los asirios. La capital de los asirios, muchos de ustedes la habrán leído en la historia de Jonás, era Nínive. Pero los asirios en ese tiempo habían montado un imperio, que ese imperio hacía que el pueblo de Israel y los judíos mismos se sintieran esclavos, como en el tiempo de Babilonia. ¿Se acuerdan de Babilonia? Nabucodonosor, ¿recuerdan algo de eso? Bueno, Israel está bajo la opresión, llamado, como leímos recién, del yugo. Pero algo pasa aquí, algo es lo que estaba sucediendo. Dios en esta ocasión tuvo que usar a los enemigos de Israel, en este caso los asirios, un poco para darle un escarmiento para que ellos se vuelvan de la idolatría al corazón de Dios. Eso es lo que acontece cada vez que leemos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios manda una guerra a los israelitas o los judíos? Era porque su corazón se alejaba, lo cambiaban a Dios por ídolos. Y a veces usaban otras alternativas que no eran buenas, pero el fin era el mismo. Se alejaba de Dios y Dios decía, como dice la palabra, en uno de los mandamientos, dice, Dios es celoso y visita la maldad de los padres hacia los hijos. Es decir, que los hijos llevaban la maldición que los padres mismos estaban sembrando, y no solamente lo que nosotros usamos psicológicamente, las características que heredamos de nuestros papás, sino que acá es mucho más, porque era un pueblo celoso, mejor dicho, Dios quería un pueblo celoso de buenas obras. Y cuando leo aquí esta porción, si ustedes leen el capítulo 9, hay una revelación que trae el profeta Isaías que tenía que ver con el advenimiento del Señor Jesús. Entonces cuenta que él es de la raíz de Isaí, en vez no dice de David, sino del padre de David, Isaí en este caso. Y algunos dicen, ¿por qué habrá pasado por alto esto? Pero en realidad pasa por alto porque Dios quiere marcar los territorios de donde el hombre se va equivocando. El tema es así, los asirios terminaron siendo usados por Dios. Como quien diríamos nosotros, eran como los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque castigaba al pueblo de Israel y a los judíos y a los sirios. Pero
Dios no lo tenía como amigo. Es más, los mismos asirios, ellos no atribuían que Dios los estaba usando, sino creían en sus propias fuerzas. Y esto tiene mucho que ver, vamos a leer este versículo, porque tiene que ver con que el yugo era el yugo que había propuesto, en este caso, los asirios sobre Israel y Judá. Dice, en aquel tiempo que su carga será quitada, acontecerá que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de su cerviz. Ustedes saben que el yugo es sinónimo, ¿vieron? De esas maderas que usan o algo que se usa para obligar al animal que camine de una forma, ¿no es cierto? El yugo se pudrirá a causa de la unción. Y yo quiero hablarles un poquito del yugo y a qué tiene que ver esto de la unción y esto que tiene que ver con el yugo que tenía el pueblo de Israel. Dijimos, el pueblo de Israel vivía un yugo. En hebreo la palabra yugo significa yunta, como un impuesto sobre el cuello. Creo que a veces es una persona que está, dice, no sé, no lo quiero dejar, no puedo dejarlo, y muchas veces nosotros como cristianos decimos, voy a sacarme de encima este lío, y parece que eso está atado acá, en el cuello, y no lo podemos largar, ¿no es cierto? Bueno, eso significa el yugo. Y acá lo primero que leemos es que su yugo, dice, su yugo de tu servicio, es decir, refiriéndose al yugo de Satanás. El pueblo de Israel ignoraba que existía Satanás. Cuando Cristo vino al mundo, a nosotros, manifestó su gran poder sobre toda la naturaleza, el cielo y la tierra, y nos dio esa manifestación llamada reino de Dios, nos dio esa manifestación llamada autoridad y poder sobre Satanás. En este caso, el yugo significa Satanás. Cuando Satanás te ata, tenés un yugo. Cuando tenés una debilidad que no la podés largar. Cuando tenés una opresión que no podés... le pedimos oración a alguien y parece que le estamos pidiendo a una persona, no a Dios. Y esa persona dice, yo no puedo hacer más nada, que Dios lo haga. No es cierto, es así. Entonces, Satanás ata a las personas. Pero Dios vino a deshacer las obras de Satanás. Dice el segundo punto que la atadura de la mujer encorvada, ¿se acuerdan de ese tema? Está en Lucas 13. Ella tenía un yugo en su espalda. Satanás la tenía atada. Hasta que apareció el Señor Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? La liberó. Amén. Y podemos ver un montón de anécdotas o situaciones en la Biblia, en el Nuevo Testamento especialmente, cómo Dios libera del yugo a las personas. El caso, ¿se acuerdan? Gadareno. El tipo estaba endemoniado. Entonces, ¿en dónde vieron la gran diferencia en aquel entonces la religión con Jesús? Que Jesús echaba fuera demonios. Más allá de milagros que llaman la atención, nosotros venimos oprimidos por una enfermedad y Satanás sabe que te puede maniobrar, te puede llevar por donde él quiere. Sin embargo, dice la palabra de Dios, que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Tenemos muchas porciones que hablan de esto. ¿Qué es la unción? A veces vamos a hacer algo analógico. La gente viene buscando la unción, pero no viene buscando el Espíritu Santo. Es más, a la gente confunde el bautismo del Espíritu Santo con la unción, o prefieren la unción y no el bautismo. Es algo analógico porque tiene un orden. Nadie puede tener la unción si no tiene el Espíritu Santo. Tampoco puede recibir la unción si no tiene el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces aquí empieza el gran dilema. En Zacarías 4:6 dice, no es con ejército ni con espada, sino con ¿qué? Con la unción. No,
con el Espíritu. Cuando referimos a los asirios y al pueblo de Israel, hablamos de la unción que el pueblo no tenía, sino que Dios lo iba a derramar por su cuenta. Nosotros no estamos en igualdad de condición como el pueblo de Israel. Nosotros tenemos una ventaja que el pueblo de Israel no tiene o no tenía, que es tener al Espíritu Santo. Porque le hemos recibido el día que creímos, porque hemos sido bautizados el día que confiamos en fe y hemos recibido el bautismo, y porque eso a través del poder que llamamos poder, es la unción que hay para todos aquellos que reciben a Dios. Amén. ¿Ustedes se acuerdan el caso de Saúl cuando fue elegido? Dice la palabra que Saúl, en aquel entonces habían personas ungidas, obviamente Dios ungía a los sacerdotes, ungía a los profetas, a reyes. En este caso Saúl fue ungido. ¿Y qué le pasó? Inmediatamente Saúl, dice acá en Samuel 16, empezó a profetizar. La unción en aquel entonces era muy diferente a lo que nos pasa hoy. Nosotros, según lo que dice la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 2, 20 y 2, 27, que la unción que hay en nosotros nos enseña cosas. No es que nos enseña a no leer la Biblia. Nos hace identificar qué es de Dios y qué cosas son del anticristo. Capítulo 2 habla del anticristo. No está hablando de que Dios es tu teólogo. Más allá de eso, que podría hacerlo también, el Señor te va a hacer esto no, esto sí, esto no, esto tampoco. El Espíritu Santo va a activar en nosotros una capacidad llamada discernimiento. Por eso en 1 Juan nosotros leemos en muchas porciones donde dice, probad los espíritus. Fíjate si confiesan que es Jesucristo, si resucitó o no. Y ahí te vas a dar cuenta si Dios está contigo o no. Cuando Dios está contigo, tienes el bautismo del Espíritu Santo, la unción se activa. Tenemos muchas porciones, yo quiero ser un poco breve porque lo más importante no era el estudio, sino honrar al Señor Jesús. Hay algo que a veces nosotros descuidamos y es la unción. Es como que usted tiene el arma pero no tiene las balas. Puede tener un arma bonita, mostrarle a los demás que tiene poder, pero cuando va a disparar no sale nada. ¿No es cierto? La unción es el poder que habita en nosotros como habitó en Jesucristo. Ese poder fue el que levantó a Cristo de los muertos. Y ese poder estaba en el mismo Espíritu Santo que conducía al Señor Jesús, como hoy te puede conducir a vos también. Cuando vos viniste hoy a la mañana, podemos decir que la unción tiene varias características que podríamos compartir, ¿no? Una de ellas es que la unción de Dios, primeramente, genera en nosotros libertad. Como así leímos en Isaías 10, 27, nos hace libre cuando hay unción. Una persona que está oprimida y no es libre porque la unción no hace efecto en esa persona y algo hay en esa persona, ya sea el problema que tenga, Dios quiere pudrir ese yugo. Y a veces nosotros usamos este versículo adaptado a la circunstancia de la gente, pero en realidad la unción no va a actuar en personas que están en pecado o en desobediencia. Obviamente la desobediencia también es para Dios pecado. La unción no va a actuar en una persona que es soberbia o que es mentirosa o que es ladrón, que finge. La unción va a actuar en aquellas personas que son fieles. El Señor Jesús lo dijo muchas veces y el Señor Jesús demostró esa fidelidad porque Él no hacía nada por su cuenta, sino que hacía lo que el Padre le indicaba. Y Él muchas veces iba a un territorio, a un lugar, y la gente aún viniendo, aún así el Señor elegía quién iba a tener que bendecir, ¿no es cierto? El problema nuestro es que nosotros pasamos por alto la comunión con Dios. Pasamos por alto la necesidad de estar unido al Espíritu Santo y que Dios nos indique. Entonces decimos, no, pero esto es así.
Citamos los versículos como que la palabra tiene más poder que Dios. Y estamos equivocados, porque la teología hizo eso. Generó a muchas personas la justificación de ciertos errores que a lo largo de los años después decimos, mira a este tipo. No quiero señalar a nadie porque no es bueno, pero sí te digo que la unción es la activación de la presencia de Dios en tu vida. Y si vos sos una persona que tenés el Espíritu Santo, sos obediente, estás ungido. Ahora, ¿cómo vas a usar la unción? Tenemos que ver ahora. En Lucas 4:18, igual que Isaías, Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, pues Dios me ungió. ¿Para qué? Para sanar enfermos, para liberar personas oprimidas, para predicar. Cada vez que vayas a predicarle a alguien, no del púlpito simplemente, sino a la calle, Señor, ungí mis labios. Cada vez que vayas a hablar con tu vecino o familiar que no tiene a Cristo, ungí mi corazón, mis labios, mis ojos. Para eso Jesús fue ungido. Él no lo hacía, vengo con la unción del santo y así como decimos a veces, el Señor sabía que era ungido. Pero él tenía que identificar la diferencia, porque los judíos justificaban con la letra, pero el Espíritu de Dios que estaba en el Señor Jesús demostraba que Él estaba por encima de todos los conocimientos humanos. También para qué somos ungidos, para orar por los enfermos. Cuando vayas a orar por alguien que está enfermo, sea familia o no, Señor, ungí mis manos. Señor, no quiero hacer esto porque de la palabra dice, pondremos las manos enfermos y los enfermos sanan y después no se sana y dice, ¿qué pasa? ¿No me da resultado la palabra? Ungí mis manos. Porque la unción está por encima de la letra. Es decir, la letra toma fuerza y vigencia cuando estás ungido. ¿Cuántos actores hicieron de Jesús y cuántos realmente conocieron a Jesús? Algunos siguen siendo blasfemos. El hecho de saber de memoria la Biblia no te hace ungido. Lo que te hace ungido es cuando obedeces al Espíritu de Dios. Cuando vas a hablar con tu esposa o tu esposo, Señor, ungí mi corazón para darle lo mejor. Cuando vas a hablar con tu familia o con tus amigos, y aun cuando vayas a hablar con tus enemigos, Señor, ungíme para saber qué decir como conviene. El Espíritu dice, no se preocupen, yo hablaré por ustedes. Eso es la unción. Amén. En Mateo 17:27 hay una historia de un pez que tenía una moneda adentro. ¿Se acuerdan de esa historia? La unción, ¿qué hace? Riquezas. Prospera. El profeta Joel lo anticipó por parte de Dios. Diga, el pobre siga siendo pobre. Vaya a laburar. Estoy trabajando, no me alcanza. Cuando la unción está en el pobre, lo hace rico. Diga el pobre, diga el débil. Eso es la unción, no es un versito para repetir. Dios te prospera a través de la unción. El Espíritu Santo ungió a Jesucristo para que cuando vos conociste a Jesús, cuando tú le has conocido, esa unción se transfiera a tu vida. Yo he escuchado muchos testimonios, me gusta escuchar testimonios de personas que son transformadas y a veces vemos los casos más imposibles y decimos, si Dios cambió a este, como si nosotros fuéramos mejor que ese. Le decimos y lo señalamos, este. La unción del Espíritu transforma gente, transforma la cabeza, genera una inspiración de búsqueda a Dios de una manera sobrenatural. Una persona que está ungida
Dice, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Como el bebé cuando está creciendo bien. Yo recuerdo, Silvia, bueno, ella no tenía mucha unción en los pechos, pero los bebés querían tomar la teta todo el tiempo. ¿No es cierto? Ahora bien, la unción activa el poder del Espíritu Santo, donde quitará tu carga. Jesús lo dijo con otras palabras, pero dijo lo mismo. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Imagínense, yo digo, yo voy a Jesús, pero Jesús está en el cielo, ¿y ahora cómo hago? Mis cargas, ¿quién las lleva? Es la unción. Dije, no se preocupen, esperen a que envíe al Espíritu Santo y Él consolará y les enseñará todas las cosas, le quitará la carga. A veces venimos cargados, ¿vieron cuando tenemos un problema muy flotante en nuestra cabeza y no sabemos cómo sacarlo de encima? No sé cuántas veces le pedí a Dios y Dios no me lo sacó. ¿No es cierto? Pero Dios dice otra cosa. Será quitada tu carga y la unción, que leemos en el versículo 27, capítulo 10 de Isaías, pudrirá el yugo. Y el problema no estaba en la carga, sino en el yugo. El problema no está en lo que tienes que acarrear todos los días, sino en el yugo. Hay veces que nosotros pensamos que estar económicamente bien no tenemos problemas. Yo he visto miles de personas, inclusive yo en algún momento también tuve muchos bienes, pero eso no me quitaba a mí que estaba cargado, que no sabía cómo manejar la situación, que uno no puede ver más adelante si no tiene al Espíritu Santo que le permite ver más adelante. Eso se llama la unción en ti, te enseñará lo que viene. Amén. Cuando una persona pierde la unción o no la deja actuar, no la activa, siempre va a necesitar de la unción de otros. Va a necesitar un ungido que venga y le ore y diga, te transfiero mi unción. Y él no tiene para transferir. La unción no se transfiere, la unción lo que hace es despertarte y en todo caso recibir al Espíritu Santo y Él te unge ahí en ese momento cuando lo recibes, cuando le dices al Señor, Señor, yo necesito esa impartición de tu presencia para que mi vida cambie. Finalizo así, participamos rápidamente de la cena del Señor. Dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. La carga la llevabas en el hombro. Esa carga no era el problema. Y su yugo de su cerviz. ¿Sabe qué es la cerviz? En la frente. A veces tenemos yugo acá como un consejo de opresión. ¿Es cierto que todo me va a salir mal? Yo te dije, te dice el otro, que te iba a ir mal. Y acá el yugo lo tenés acá en la cabeza, como una maldición. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Termino con esto. Si estás oprimido, si estás frustrado, la unción pudre el yugo. Y sabes que quizás no haya dado lugar a que el Señor pueda usarte lo suficiente, pero seguramente Dios hoy, escucha bien, Dios hoy, Él quiere que actives la unción de Dios. No tenés un arma descargada, no tenés un ejército flaco, el ejército de los cielos está sobre vos también. Dios está sobre tu vida. Cuando cantes o participes del pan y de la copa, Cristo murió para transferir su unción a nosotros, para transferir su Espíritu Santo, para que todos nosotros podamos hoy decir, Señor, gracias. Gracias que al partir el pan, Señor, me doy cuenta que soy parte del cuerpo de Jesucristo, soy parte de la iglesia. Gracias porque el Espíritu Santo está conmigo
en mí y sobre mí. Conmigo para convencerme de pecado, juicio y justicia y darme como señal el sello. Sobre mí para bautizarme y darme poder. Sobre vosotros. Dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en mí para que el fruto del Espíritu